Y lo que viene a continuación, como lo decía hace un rato, es nuestra secuencia El Poder en tus manos. A ver, el objetivo de haber creado este bloque aquí en RPP Televisión y presentarlo una vez a la semana es que ustedes puedan tener todos los elementos, todas las herramientas en cuanto a información, por supuesto, y puedan saber exactamente cómo están las cosas. Y cuando se habla de democracia, no solamente nos tenemos que centrar en el asunto político, que es el que todo el mundo comenta en plena campaña preelectoral, sino de temas como salud, por ejemplo, que tiene que estar dentro de la propuesta del candidato que quiere ocupar el sillón presidencial, y sobre todo la educación, tomando en cuenta que según un último estudio de la empresa Integración, el 53% de los peruanos que fueron consultados en este sondeo dijeron que el problema más grave en esta materia de educación es el bajo nivel de preparación de los profesores. Hay una brecha enorme entre lo que es la educación rural y la educación urbana, la educación en colegios estatales públicos y la educación en colegios públicos. De eso justamente trata la nota que viene a continuación, y luego comentamos y analizamos la situación con León Trattenberg, como bien saben, profesor y consultor y experto en políticas educativas. Vamos con la nota. ¿Sabía que el 86% de los maestros que enseñan en los colegios públicos no alcanza el nivel adecuado en matemáticas? Y que el 49% no comprende lo que lee. Son datos del Ministerio de Educación. Tiene mucha lógica entonces que el 53% de los peruanos opine que el problema más grave en materia de educación es el bajo nivel de preparación de los profesores. Nuestra profesión docente, que en el siglo pasado era una profesión de notables de provincias, o sea, la gente de los hijos de los notables querían ser docentes porque era una profesión prestigiada, bien formada y con una remuneración adecuada. Pasó a ser una profesión sin prestigio, con mala formación y con una remuneración muy baja y por lo tanto con nula motivación. En el 2010, el 73% de los egresados de educación tenía un ingreso mensual de hasta 1.000 soles mensuales. Hoy, a través de la escala remunerativa de la Ley de Reforma Magisterial, el promedio es de 1.872 soles. Sin embargo, los incentivos para trabajar en zonas alejadas son mínimos. La idea de estos bonos era decir, bueno, que los mejores maestros vayan a esas zonas en lugar de lo que ha ocurrido siempre históricamente en el país, que los maestros mejores que quieren venir a las ciudades, ¿no? Y los maestros de tercera, cuarta se van Querían revertir eso, pero el margen del bono, que es muy pequeño, 30 soles, 50 soles, etcétera, no resulta suficientemente atractivo, ¿no? El balance es que aunque nuestros resultados en la prueba PISA han mejorado como país, la brecha de la calidad educativa entre nuestras zonas urbanas y las rurales se han agrandado. Incluso hay un informe reciente que hoy día se presenta en GRADE, que es el informe de Axel Arce, que ha sido sobre el informe PISA, que muestra que entre los 6 países participantes de América Latina en PISA, el Perú es el que muestra mayor crecimiento de su desigualdad. Son 350.000 los profesores que se encargan de educar a los 7 millones de estudiantes de colegios públicos. Según Teresa Tobar, pocas cosas afectaron tanto la calidad educativa como el hecho de que se permitiera, en la década de los 90, que cualquiera pusiera un negocio de educación pedagógica. Entonces proliferaron los institutos, muchos maestros, muchos que querían ser maestros pagaron, porque esos institutos, muchos de ellos eran la mayor parte privados, eran grandes negocios, ¿no? Fueron estafados porque eran muy mal formados. Lo que han hecho los últimos gobiernos es tratar de ver, con estas jornadas de profesores que no todos tienen la misma motivación, que tienen salarios bajos, tratar de formarlos mientras enseñan. Mucho por hacer, una agenda pendiente que debería ser tema de reflexión y sobre la cual deberían pronunciarse todos los partidos políticos que pretenden participar en las elecciones del próximo año. Qué increíble, ¿no? Y sobre todo qué preocupante. El 49% entonces de los chicos que están en etapa escolar no comprende lo que lee. O sea, lo que demuestra esto es que se hace un gran esfuerzo para pasar en el examen porque tienes que tener la nota en azul, porque si no te jalan y repites y tus papás te sacan la mugre, y no porque realmente haya un interés por investigar, por ir más allá, por nutrirte con esos datos que sabes que te hace bien, porque además la forma para conseguir esto es divertida, es atractiva, hay mucho por cambiar, y como comentaba justamente mientras veíamos este informe,
informe con mi siguiente invitado, León Trachtenberg. Aquí el asunto es que no se puede cambiar todo de la noche a la mañana. Tenemos, creo, un ministro de Educación que tiene todo el interés y conocimiento también para hacer las cosas bien. Pero claro, pues, ¿cómo se hace para que todo esto se pueda plasmar en la realidad de un momento a otro? Tiene que haber una línea que tenga repercusión y que además sea acompañada por los próximos gobiernos que cambian durante y cada 5 años, ¿no? En fin, León Trachtenberg, experto en temas educativos y profesor, está conmigo aquí en la central de RPP y por supuesto le doy las gracias y la bienvenida. Gracias, León, por venir. Bueno, encantado, como siempre, aquí estamos. Muchas gracias. Acá hablamos del tema de los profesores, de que están poco involucrados, de que no están lo suficientemente bien preparados y uno se pregunta, a ver, ¿el tema es una falta de motivación? ¿El tema es que se aburrieron? ¿Ya la gente no le da tanta bola a la carrera de maestro o el sueldo que es bastante miserable? Mira, lo que hay que entender primero es que el deterioro del prestigio docente, la remuneración, que va todo amarrado, el nivel académico de las universidades que dan pedagogía, se ha caído en los últimos 40 años. Y entonces, para que tengas una idea, hasta hace 2, 3 años atrás, el sueldo en términos reales de un maestro de hoy es el 16% de lo que era en términos reales hace 40 años. Entonces, lo que ha ido ocurriendo es que ha habido una espiral negativa de deterioro de la remuneración docente, por lo tanto, la formación, la expectativa, quiénes son las personas que postulan para ser docente teniendo otras alternativas. Las universidades, para no eliminar a todos los que estudian educación, bajan el nivel para que puedan aprobar los cursos. Eso significa que se gradúan con un menor nivel de exigencia y esos son los profesores que van a tener en sus manos a los niños de las escuelas públicas y privadas, porque los institutos y universidades son los mismos para ambos. Pero hay una tremenda diferencia entre la educación privada y la educación pública. Digamos, en el mundo se sabe, por ejemplo, que el Perú es uno de los países donde la educación pública está peor vista porque los padres de familia incluso dejan hasta de comer con tal de hacer un esfuerzo y pagarle un colegio privado a sus hijos. En los últimos 11 años hay 1 millón de alumnos que han pasado de la escuela pública a la privada, lo que significa que los padres que se han ido beneficiando del crecimiento económico del Perú han ido escogiendo como primera opción para utilizar esos recursos que están teniendo por la mejora económica para pasar a sus hijos del colegio público al privado, porque el prestigio del colegio público es bajo y el prestigio del colegio privado es alto, a pesar de que es una generalización injusta, porque hay colegios públicos bastante mejores que muchos privados y otros peores, y hay privados que son pésimos. Entonces, lo que pasa es que los privados pésimos se benefician del halo de valor que se le da a lo privado y en cambio los buenos colegios públicos se perjudican de la imagen generalizada de que lo público no es bueno. Porque siguen en este saco de que no, en el público no van a recibir una buena educación, los maestros van a vivir en huelga, no va esta, digamos, consigna que es de lo más absurda, ¿no? No va a poder relacionarse con gente que el día de mañana cuando termine le puede dar una mano. Es increíble que se esté pensando en eso. Por eso lo que hay que hacer es observar a cada colegio en su realidad, sea público o privado, y eventualmente si uno quiere opinar de la calidad, tiene que opinar individualmente de la calidad del colegio al que uno está aludiendo y no generalizar, porque cometes errores para bien o para mal, tanto en el sector público como el privado. Ahora, si uno quisiera ilustrar rápidamente el tema de los docentes, es bien sencillo. Si yo garantizo hoy que todo docente, toda persona que estudie educación o que se pase de otra carrera a la educación, haciendo complementación pedagógica, si se somete a un riguroso proceso de formación muy exigente y lo aprueba, yo le garantizo un contrato por 5 años para ganar 10.000 soles mensuales. Te aseguro que viene un aluvión de gente competente, con vocación y demás, que está dispuesto a someterse al mayor rigor de formación para convertirse en maestro. Pero si a la misma gente le digo, mira, ándate a la universidad, fórmate y cuando termines te voy a pagar 1.000 soles y eso vamos a ver si tienes contratos, si tienes nombramientos, si vas a tener trabajo o no. ¿Quién va a querer ¿dónde está, digamos, entonces el incentivo de una
formación rigurosa de alto nivel que me garantice la posibilidad de trabajar con un buen sueldo es la fórmula básica para poder atraer a la mejor gente a la educación. ¿Cuánto puede ganar, por ejemplo, un profesor de uno de los colegios más exclusivos o caros de Lima? Bueno, hay una diferencia entre los extranjeros a los que se les paga tarifas internacionales de los nacionales que pueden ganar 6.000 o 7.000 soles. Si son, digamos, personas con una cierta posición dentro del colegio. Si no, pueden ganar entre 3.000 y 4.000, pero con eso están por encima, largamente por encima de la media de la escuela pública. Claro, porque estábamos viendo justamente en este informe que acabamos de mostrar que a través de la escala remunerativa de la Ley de Reforma Magisterial el promedio podría llegar a 1.872 soles en colegios públicos, pero aquellos que podrían ser trasladados a la zona rural de nuestro país, donde hay que hacer cambios con mayor urgencia, incluso que aquí en la capital, no se les da ningún tipo de reconocimiento extra, un bono. Bolo. La ley plantea que tiene que haber una bonificación para quien se va a las zonas rurales. Pero es mínimo. El problema es que todo depende en qué nivel de la escala estás. La gran mayoría de los maestros están en los niveles más bajos. Entonces, si bien es cierto, el maestro de niveles más altos puede ganar 3.000 o 4.000 soles, son muy poquititos los de la escuela pública que están en ese nivel. Claro. La mayoría está en el nivel más bajo. Entonces, desde el punto de vista de la publicación de la escala, sí, tú puedes decir, oye, hay maestros que pueden ganar 4.000 soles. Pero de esos vas a tener, pues, un 2%. Claro, va a ser el 1% o 2%, claro. Eso te iba a decir. Pero también hablando de porcentajes, hay una cifra que es alarmante y preocupante, escandalosa. El 49% de los chicos no comprende lo que lee. O sea, seguimos con la tendencia a enseñarles a paporretear, a escribir en el cuadernito exactamente lo mismo que dice en el libro. ¿Y dónde queda la capacidad de análisis? ¿Dónde quedan esos recursos que les tenemos que dar a los chicos para que a prestigar, a reconocer Claro. su espacio y a entender? Bueno, yo creo que ahí hay un reto muy grande para el Ministerio de Educación, porque si nosotros tomamos las pruebas censales de segundo grado desde el año 2007 hasta hoy, con ligeras variantes, lo que esta prueba nos está diciendo es que los alumnos, cuando terminan segundo grado, que para muchos es después de 4 años de vida escolar, tomando los 2 de inicial y 2 de primaria, los alumnos no logran comprender un texto de segundo grado ni hacer la aritmética de segundo grado. Y ahí hay 2 problemas. Uno, ¿qué hacemos para que cuando lleguen a segundo grado este problema esté resuelto? Y el segundo problema es qué hacemos con los que sin haber aprobado la prueba de segundo pasan a tercero. Porque todos esos no subsanan sus dificultades acumuladas hasta segundo grado, pero pasan a tercero, cuarto y quinto, con lo que está previsto de que van a fracasar también después. Entonces yo creo que lo que el Ministerio de Educación debería hacer es plantearse como objetivo que los niños en los primeros 8 años de vida tengan una formación integral, sólida y una alfabetización exitosa, de tal manera que cuando lleguen a tercer grado, la gran mayoría, por no decir todos, hayan logrado un rendimiento satisfactorio en todo lo que van a ser las áreas básicas sobre las que se sostiene el resto de la escolaridad. De acuerdo, pero aquí lo que existe, digamos, es una presión por esta competencia que hay entre colegios, donde se considera, me dirás tú si eso debería ser así o cambiar, que lo ideal es que el chico, mientras más pequeño sea, 6 años, 7 años, que recién está empezando la primaria, sepa ya leer, escribir, que hable ya inglés, matemáticas, francés, alemán. Bueno, ¿No es demasiado? Eso es una barbaridad. Y el precio se va a pagar después cuando el niño se mecanice y no razone y no entienda. Mira, las mismas pruebas censales de segundo lo que nos están diciendo es los ejercicios que implican ejecución directa, aplicación directa, les va relativamente bien. Ni bien les pone un enunciado para razonar, les va mal. Lo mismo en lectura. Si se trata de leer, leen. Pero cuando les preguntan qué comprendiste lo que leíste, nada. Es decir, lo que la misma prueba nos está diciendo es que los alumnos están mecanizando, pero no están comprendiendo lo que leen y no están razonando las operaciones matemáticas. Por lo tanto, toda la formación que han recibido es casi como la formación de una academia. O sea, te preparan para rendir ciertas pruebas. Te preparan para que pases un examen, ¿no? Y puedas ingresar mañana a la universidad. Pero no te preparan para razonar, para comprender, porque eso no se puede someter a los estándares de tiempo y de avance de programa que normalmente tienen los colegios. Porque los niños, para poder analizar, entender, comprender, necesitan tiempo, necesitan paciencia, necesitan un profesor con el que cada vez que escriben algo o leen algo se
detienen a chequear si entendieron el vocabulario, si entendieron el sentido de la oración, si entendieron el concepto que está detrás, o ellos mismos producir un texto para ver cómo ellos traducen lo que entienden a textos. Pero cuando se les apura porque tienen que leer rápido y tienen que escribir y tienen que ejercitarse, entonces todo ese proceso de elaboración intelectual se anula y por lo tanto no comprenden lo que leen o no razonan la matemática. Pero para que se ponga en práctica esto que es tan importante y que acabas de mencionar, León, me imagino yo que en los salones no pueden haber muchos alumnos, porque evidentemente la dedicación de la maestra no va a poder ser tan puntual con cada uno, que además es un mundo diferente cada ser humano, si tienes 45 chicos. Siempre y cuando haya una especie de programa que te exige un avance y una velocidad de aprendizaje de todos los niños por igual, al mismo ritmo, con la misma estrategia, con el mismo libro, con el mismo cuaderno, con el mismo enfoque docente, a pesar de que todos los niños son distintos. Lo normal debería ser que cada niño avance a un ritmo distinto, pero el punto de partida de los maestros es que todos los niños tienen que aprender lo mismo en un determinado tiempo. ¿Y eso cómo manejarlo? Porque hay colegios, por ejemplo, donde te dicen, ok, la nota mínima es 11 y pasas, pero hay cursos donde de todas maneras tienes que tener más de 14, como matemática, lenguaje y, no sé, y algún idioma, inglés, francés, alemán, dependiendo de la escuela. Claro. Y de repente hay un chico que es muy hábil para las matemáticas, pero odia los idiomas. Ese chico puede repetir de año a pesar de que es un alumno brillante en otros cursos. Esa es la razón por la que hay jalados, repitentes de año, etcétera. Porque cuando tú planteas como criterio de éxito un cierto dominio de matemáticas, automáticamente privilegiaste un tercio, perjudicaste a 2 tercios. Porque en toda población heterogénea vas a tener los que son bastante hábiles, los que tienen dotes naturales para el tema, lo mismo tienes un grupo medio y tienes un grupo bajo. Cuando tú te planteas como estándar de logro que todos logren lo que logran los que avanzan más, automáticamente estás condenando al fracaso a los demás. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si el gusto por ese niño que está descubriendo un espacio nuevo en la escuela y también descubriendo lo que encuentra a su alrededor para determinar qué es lo que más le gusta a través de la exploración? Y yo me pregunto esto mucho por mi hija, ¿no? Que yo la veo muy musical, por ejemplo. A mí no me molesta que sea mañana cantante, guitarrista, que sea lo que quiera, pero tengo miedo que mañana en la escuela, digamos, me la repriman y digan no, porque eso no es una carrera y quieran convertirla en matemática. Claro, lo que pasa es que todavía no se termina de entender que la matemática y la comunicación solamente representan un tercio de los talentos que son detectables y desarrollables en las personas. Ya desde Howard Gardner, las teorías de las inteligencias múltiples, se habla de 8 inteligencias. Una de ellas, por ejemplo, es la inteligencia social, comunicacional, como la tuya, que tu fortaleza está no en resolver ejercicio de matemática, tu fortaleza está en cómo entrevistas, cómo comunicas, cómo transmites. Ese que es tu talento, si quieres ser evaluado con una prueba matemática, se sale jalada, ¿no es cierto? Es decir, lo que la escuela tiene que hacer es producir estímulos en las diversas áreas, tener determinados mínimos para todos, pero ayudar a cada niño que encuentre qué es aquello donde tiene fortalezas, qué es aquello donde puede canalizar su pasión, su entusiasmo, que va a ser la clave del éxito en su vida. Porque si yo tengo talento musical, mi éxito no se va a expresar en la prueba de matemáticas. Seguro. Se va a expresar en la música. Pero si yo tengo talento matemático, mi éxito no se va a demostrar en el deporte, se va a demostrar en la matemática. Entonces, la razón por la que la escuela tiene que ofrecer una diversidad de estímulos es, por un lado, porque eso va a tocar los distintos resortes de nuestra capacidad como personas, pero a su vez nos va a permitir identificar cuál es aquella área en la cual somos más fuertes y en las cuales vamos a poder construir nuestro éxito, porque nadie tiene éxito haciendo aquello que no sabe hacer. Uno tiene éxito cultivando sus fortalezas, sí, por supuesto, y aquello en lo que uno es dotado. Entonces, en la medida que no entendamos que cada niño tiene habilidades diversas, entonces vamos a seguir condenando a la mitad o a 2 tercios de los niños a ser unos fracasados. Y unos eternos infelices. El ejemplo clarísimo es el de los disléxicos. Los que son disléxicos son personas que tienen tremendas dificultades en la lectura, en la comprensión, porque el idioma escrito les resulta complicado. Sin embargo, tienen una capacidad enorme en actividades artísticas, intelectuales abstractas, capacidades sociales. Hay una desproporcionada cantidad de empresarios exitosos
con dislexia versus los otros. Es decir, hay áreas en las que el disléxico va a ser altamente competente. Hay que reconocerlo simplemente. Pero si yo quiero decir que su éxito depende de cuán rápido lee o comprende lo que lee, lo estoy condenando a ser un fracasado. Y la escuela no tiene derecho a condenar al fracaso a nadie. Pero la escuela tampoco tiene la obligación de cumplir la labor que viene de casa. Y ese es el problema de muchos papás, que dicen, ok, voy a escoger el mejor colegio, que le enseñen todos los idiomas para que salga de acá y tenga que ingresar en primer, segundo puesto a la mejor universidad, tenga amigos millonarios que mañana le den chamba, de paso que a mí me mantienen. La cosa no es así, el colegio es un complemento, pero la casa es el núcleo fundamental. Y qué mejor que... Por eso yo digo, me parece genial que la entrevista ahora sea a los papás, porque finalmente tiene que haber una comunicación muy directa durante todo el tiempo de la escuela entre los papás y los educadores. No se trata de dejar a tu hijo y nunca más aparecerte, hay que estar ahí presente, porque si no el chico no avanza. Y además, en el diálogo con los padres, tú ayudas a los padres a tener estrategias para trabajar con sus hijos. Claro que sí. Porque en la entrevista o el diálogo de los profesores con los padres no debe ser una entrevista para culpar quién tiene la culpa de que mi hijo no aprenda. Claro. Debe ser una relación de sociedad, decir, ¿qué podemos hacer ustedes y nosotros para detectar las áreas más fuertes de tu hijo, ayudarle a desarrollar su entusiasmo por el aprendizaje y convertir eso en una plataforma para su éxito? De acuerdo, muchísimas gracias, León. Siempre es un placer conversar contigo, profesor y consultor y experto en políticas educativas, conversando con nosotros hoy aquí en nuestra secuencia El Poder en Tus Manos. Vamos a presentar ahora los titulares y regresamos con más hasta las 7 de la noche.